Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 18 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Veamos un poco qué pasa en el resto del país. Si es que... Ahí está, se abrió. 23 grados la máxima en Antofagasta. En Temuco 22, en Torres del Paine. ¿Ustedes saben que a Chile lo declararon el mejor lugar del mundo para los deportes extremos? Sí, ayer estaba leyendo eso. Me acordé por el sur de Chile y por todo lo que hay allá. Bueno, La Serena 19 grados la máxima, 20 la máxima en Viña, en Punta Arenas 14, en Coyhaique 19, en Concepción 22, en Temuco 22 grados la máxima. Bueno, ya estamos en el primer café de este miércoles. Ustedes saben que los miércoles son la esperanza de Chile, las nuevas generaciones. Estamos con Diego Calderón. Esperanza presente. Claro, esperanza presente, pero por supuesto. Diego Calderón es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Y hoy hemos invitado a Diego Ancalao, que es el vicepresidente de la Izquierda Ciudadana. ¿Cómo te va, Diego? Bien, muchas gracias por invitarme. Y el señor Gonzalo Blumel, que es el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile, como yo siempre lo bromeo y le digo la mano derecha. Estaba buscando los correos. De Sebastián Piñera, ya está en camino. Bueno, a propósito, ya que pusiste el tema, Diego, ¿a qué se refiere Diego? A lo que aparece hoy en la prensa, ya lo dijimos también en el diario de Cooperativa, que los correos electrónicos entre el hijo de Sebastián Piñera y el gerente de Bancar, tal como lo había solicitado la Fiscalía, no fueron entregados. Es lo que se informa hoy, filtraciones, porque recordemos que esto no se sabe fielmente, Claro. Son filtraciones. Bueno, pero el otro tema que yo quería abordar con ustedes tiene que ver con la situación de la Universidad Arcis. Recordemos que primero la ministra de Educación había dicho que era muy probable que se terminara cerrando esta universidad por la crisis económica, que los iban a reubicar a los alumnos en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile los iba a recibir con los brazos abiertos, en fin, pero después la jefa de Educación Superior casi como que salió con un desmentido diciendo que se había precipitado una opinión como esa, que no era tan así. Después el administrador provisional de la universidad dijo que, esta mañana en el diario Cooperativa, para que se pueda seguir sosteniendo esta universidad era necesario, había que verlo en enero, si lograban que se inscribieran unos 540 y tantos alumnos, cuando hasta ahora se han inscrito, no sé, 40, claro, se han inscrito para este año, o sea que se ve bien difícil. Diego Ancalao, tú me comentabas que algo sí conocías de lo que pasa allá adentro. A ver. El año pasado fui invitado a la Universidad Arcis por Elisa Newman, la rectora, y ella me comentaba precisamente lo que sale hoy día en la prensa, que ella es ex militante del Partido Comunista, y me contaba efectivamente que gran parte de la crisis se debe a que parte del directorio retiró los recursos que tenía para ponerlo en una inmobiliaria, ¿sí?, que se llama la famosa inmobiliaria Libertad, dice ella. Efectivamente ella no habló que el Partido Comunista tuviera responsabilidades, pero que sí habían personas que pertenecían a ese partido, que eran parte del directorio, que eran parte del grupo de personas que retiró los recursos, y que efectivamente ella se sentía sola a cargo de un buque que se hundía, sin el apoyo que esperaba de su propio partido, que ahora es ex partido. Por lo tanto... Porque ella ya no milita más. No, y tenía una relación bien cercana, me contaba, con ese partido, aparte de ser militante. Pero eso es lo concreto, y responsabilidades que asumir. Ahora, desde el Ministerio de Educación ya se ha dejado en claro que el Partido Comunista como partido no tiene responsabilidad, pero hay personeros del Partido Comunista que tal vez a los cuales se les puede pedir explicaciones o algo podrían explicar. Es el caso de nuestro panelista, y por eso lo hemos llamado, Juan Andrés Lagos, pónganse los fonos, que fue presidente de la Corporación Arcis,
Juan Andrés Lago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Que fue secretario general del PC también. Acá estamos en el primer café y quería saber tu opinión. Ya en otras oportunidades tú acá en el primer café te manifestaste sobre este tema. ¿Cuál fue el rol tuyo, del partido? ¿Cómo interpretas todo lo que está sucediendo? Mira, yo lo primero que quiero decir es que lo más importante y fundamental en este momento, en vez de tratar de sacar mezquinas razones o intereses muy pequeños, lo que yo creo que hay que hacer es volcar los esfuerzos para tratar de proyectar, y valga la redundancia, un proyecto académico, en primer lugar académico, que comenzó a comienzos de la década de los 80 y que tiene una historia larga. Yo me siento tremendamente orgulloso de haber sido parte desde los comienzos de este proyecto, de ese camino, de ese recorrido como académico, como militante, y haber vivido todo lo que significó esa etapa. Estoy hablando de los 80 y después de los 90. Yo fui elegido en el Consejo Superior de la Universidad Chilena. Pero Juan Andrés, déjame terminar, sí. Cecilia, por favor, porque como hay tanta tergiversación, yo creo que la audiencia tiene derecho también a conocer un poquito más las cosas. Yo fui elegido en 2 ocasiones como académico, representante de los académicos en el Consejo Superior de la Universidad, el Consejo Triestamental. Y por lo tanto viví la etapa particularmente de los 90 y parte del 2000 como representante de los académicos en ese Consejo Superior, cuando se generaron las crisis que provocaron una situación absolutamente terminal de ese proyecto. Y en ese momento, cuando estaban prácticamente todas las puertas cerradas, todos los bienes de la universidad estaban hipotecados en bancos, cuando no se pagaban los sueldos, cuando había una situación extraordinariamente crítica, se tomó la decisión en el Consejo Superior de la Universidad de buscar apoyos en instituciones o en personas que pudieran generar una inversión. Y eso fue muy difícil, porque nadie quería, estoy hablando de finales de los 90 y parte del 2000, nadie quería invertir en este proyecto, nadie, absolutamente nadie. Se hicieron tremendo esfuerzo y finalmente lo que se logró fue que, por un lado, una institucionalidad en la cual está vinculado Max Marambio, y por otro lado, una institucionalidad, una fundación académica, se involucraran en esto. Y ese periodo significó estabilizar, sellar las deudas que existían en la universidad, acreditar a esa universidad en 2 ocasiones, y en medio de una resistencia externa, particularmente de la gran banca chilena, y por otro lado de la derecha y de una buena parte de la concertación también, contra el proyecto. Y le quiero decir, Cecilia, que al interior de la universidad también hubo resistencias brutales, golpizas académicos, yo no estoy exagerando, tomas de más de 2 meses, y esto fue deteriorando un momento que yo creo que podría haber sido de mucha estabilidad, al punto que muchos estudiantes se fueron de la universidad, producto de este clima. A ver, Juan Andrés, pero... Y eso genera, la salida, eso es lo que genera la salida de quienes estaban involucrados en hacer de este proyecto universitario algo viable en el tiempo. Juan Andrés es Lago, una ahí, crisis pero que espera, tiene varias aspectos. Es que se nos va el tiempo, pero para volver a la actualidad, pero hagamos un poquito, como tú dices, historia, pero es ahí donde se retiran los capitales, donde, entre comillas, en lenguaje así un poquito informal, dejan votada a la universidad, ya sea más Marambio u otros capitales. Es que la frase tuya es muy injusta cuando tú dices dejan votada. Es muy injusta porque no es real, Cecilia. Aquí nadie dejó votada a la universidad. O sea, eso es lo primero que te tengo que decir, porque lo que ocurrió fue, te vuelvo a insistir, un rechazo brutal desde dentro de la universidad de sectores que en definitiva lo que buscaban era Juan Andrés, expulsar a quienes estábamos en ese momento intentando hacer un proyecto. Juan Andrés y lo Lago, lograron. acá está, pero esa es la realidad. Espérame, está acá Diego Ancalao, que acaba de justamente comentar lo que él dialogó en su momento con la directora de la Universidad Arcis, que ella misma le dijo, ¿cómo era, Diego? Hola, Juan Andrés. ¿Aló? Sí. Juan Andrés.
Bueno, te cuento que... Juan Andrés Lago, ¿nos está escuchando? Se me va el aire de repente, pero se me va el sonido. No lo escucho muy bien. Hola, Ya. Juan Andrés, habla Diego Encalao. Mira, te cuento que el año pasado me invitó a la Universidad Elisa Neumann, y dentro de lo que ella nos comentaba en ese día, informaba que se sentía bastante sola porque la habían dejado en la universidad en una situación incómoda, y que había intentado hablar con algunos parlamentarios del Partido Comunista para que le ayudaran a resolver algunas peticiones que ella estaba haciendo como rectora, y que no había encontrado eco y que se sentía sola. Ahora, esto yo te lo digo de una conversación informal, y de todas maneras la que debería decirlo de mejor forma y más sería ella misma. Yo solamente te lo comento como una conversación. Y además agrego que el diputado Boric dijo que el Partido Comunista tenía que dar explicaciones. Sí, mira, lo de Boris lo encuentro muy injusto y un poquito al estilo prepotente que él tiene. Yo creo que si él como diputado de la República fuera un poquito más neutral en cuanto a sus dichos, en este caso, porque él dice que se va a formar nuevas comisiones y investigar todos los antecedentes y las explicaciones, no que el Partido Comunista, que quienes hemos estado involucrados en este proyecto, hemos dado en distintas instancias, se daría cuenta de que hay, mira, te digo, tribunales de justicia, fiscalía, Banco Central, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Contraloría, y en ninguna de esas instancias se encontró algún tipo de irregularidad de las cuales la UDI ha hecho cacareo durante todo este tiempo y vuelve a hacerlo ahora, en ninguna. Entonces estamos frente a un Estado de Derecho que además es un Estado de Derecho oligárquico todavía, herencia de la dictadura. Ese Estado con estas instituciones que menciono nunca encontró nada de lo que se ha planteado como, entre comillas, supuestas irregularidades. Y quiero decir más todavía, una institución que se ostenta de ser investigadora y de construir grandes certezas periodísticas mintió. CIPER mintió porque planteó de que habían 4.000 millones de dólares poco menos que perdido y que por ahí podía estar los recursos que supuestamente el PC había trasladado. Falso, lo lanzó como quien dice, a mí me dijeron. Yo por lo menos tengo una formación periodística en la cual cuando a mí me dicen algo yo lo compruebo. Yo no me puedo hacer parte de cosas que a mí me dicen sobre la base de establecer Juan que eso Andrés, que me dicen es una certeza. Juan Andrés, Y fíjate que eso también era falso. Entonces, el grado yo diría, de distorsión que hay es más o menos grandote, y yo le pediría formalmente, ya que él lo hizo público, porque tengo entendido que nunca se acercaba a nadie, para poder requerir estos antecedentes que además son públicos. Yo te estoy hablando de pero instituciones públicas de este Juan país. Andrés, tratemos de concretar para que nos alcance el tiempo, porque están todos acá, Sí. quieren hacerte preguntas. A Juan ver, Andrés, Sí, pero mira, a mí me yo- gustaría también hablar un poquito, porque Pero sabes claro, que todos tienen espacio para decir lo que se les planta, pero a veces uno tiene re poco espacio para poder entregar información a la audiencia directamente, sin mediaciones que implican unas distorsiones bastante grandes. Juan Andrés, pero tú eres panelista del Primer Café, ya tendrás, A ya veces, hablas. a veces. A ver, Diego Calderón, te Sí, quiere hacer un comentario. Sí, lo que pasa es que yo creo que el caso de la ARSI no es un caso aislado en un modelo de educación superior absolutamente desregulado, o mal regulado, por decirlo de otra manera, pero lo que uno observa, y independiente de lo que pueda haber respecto de irregularidades, que será objeto de investigación no solo del Congreso, que ya ha formado comisiones en esta materia, sino también por parte del Ministerio de Educación, que tiene la labor actualmente de fiscalizar. La duda que uno genera es, mira, aquí se generó un proyecto educativo en donde la participación de militantes del Partido Comunista era muy significativo, y ese proyecto educativo termina siendo un fracaso bien rotundo, y ese fracaso tiene consecuencias para miles de estudiantes que en el fondo pusieron su confianza en una institución educativa que finalmente no tenía las capacidades para sostenerse en el mediano y largo plazo, y creo que finalmente ese es el daño más grande que se ha hecho. Mira, yo creo que tus afirmaciones son falsas. Yo no sé si me escuchaste, pero yo dije recién, y ese es un hecho, no es mi opinión, que instituciones, vuelvo a repetirlas para ver si se escucha bien, Contraloría, Banco Central, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Fiscalías, tribunales, y dejo al final la comisión de la Cámara de Diputados, porque creo que esas comisiones son un desastre, no solo por el tema del arte,
Yo creo que el Parlamento chileno está horriblemente mal del punto de vista de su puse aparte el tema de las Bueno, irregularidades. Yo hice énfasis en el tema del proyecto educativo que ha fracasado, objetivamente ha fracasado. Pero te desmiento lo que tú dices respecto de que no se haya hecho todo lo que se ha podido hacer en el Estado chileno actual desde el punto de vista de instituciones para investigar, para ver la certeza de los procesos que se han cursado, en fin. Yo por lo tanto creo que hay que despejar aquí y yo pido respeto mínimo. O sea, si uno habla de irregularidades, que las demuestre. Más allá de eso, Juan Andrés... no diga que hay irregularidades porque no sé qué cosa, porque Juan Andrés yo Lago, podría decir hartas cosas Juan Andrés Lago, de muchas personas necesito tu opinión por último sobre la situación actual. Esto de que la ministra dijo que era muy probable, como decíamos, que se cerrara, después la jefa de Educación Superior que dice que no era tan así. Tenemos al administrador provisional, Patricio Velasco, que como que quiere salvar la universidad. Mira, Cecilia, yo te digo, este proyecto universitario se abrió camino en los 80, resistió en los 90, resistió a una concertación aliada con la derecha, que cerraba y que ironizaba incluso con proyectos académicos de este tipo, y hay muchos profesionales, artistas, intelectuales. Pero ahora, la situación de ahora, ¿cómo la ves? Déjame terminar, por favor. Hay muchos profesionales que hoy día están aportando a este país desde una óptica progresista izquierda transgresora, y eso no ha terminado ni ha muerto. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que el problema que hoy día tiene este proyecto, que a mí me parece absolutamente necesario para un país como este, tan homogenizado, tan totalitario en su modo de construir conocimiento y construir arte. Creo que lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos para que este proyecto pueda tener una viabilidad en el futuro, incluido, por cierto, sus estudiantes en primer lugar, sus trabajadores en primer lugar. Y en eso yo creo que tenemos que centrar los esfuerzos y no en cacerías de brujas, que yo creo que lo único que hacen es desprestigiar a quienes las impulsan. Pero Juan Andrés Lago, queda claro que se ve bien difícil porque el administrador provisional dice que depende de cuántos alumnos, espérame, déjame terminar, se matriculen para el próximo año, necesitan 500, bueno, eso dice el administrador provisional, Patricio Velasco. Yo estoy hablando no de lo que dice Patricio Velasco, estoy hablando de algo que es previo a eso, que es la voluntad política. Yo te voy a poner una situación ¿Pero distinta. qué significa eso? ¿Que tengan que financiarlo algún ¿Pero puedo partido? terminar o no? Sí, pero brevemente, Juan Andrés. Lo que ocurre es que en este país se salvan, por ejemplo, y se ha hecho, a grandes bancos a través de tremendos créditos cuando han tenido situaciones de caja absolutamente en crisis, mucho más en crisis a proporción y tamaño de lo que es la Universidad Arci en este momento. ¿Y por qué se salvan? Porque hay acuerdo político, no económico, previamente. Y luego se ven las fórmulas económicas. Yo creo que si aquí hay voluntad política para salvar y proyectar, y valga la redundancia, repito de nuevo, un proyecto académico que tiene la dimensión que tiene el ARCIS en su historia y hacia el futuro, los caminos económicos se pueden encontrar sin ningún problema. ¿Sabes cuál es? La situación real es que la derecha y otros sectores que le hacen el juego a la derecha no quieren dar ese paso, porque sentaría un precedente hacia la construcción de espacios académicos y universitarios que tendrían un sentido público mucho más fuerte. Juan Andrés, pero ¿quién podría invertir? ¿Quién puede salvar? No, yo creo que aquí el papel, sin ninguna duda, el papel principal es del Estado. Porque yo no creo que los privados, salvo los que privadamente hicimos esfuerzos para llevar adelante este proyecto, estén en condiciones de ni quieran siquiera hacer algo ante un proyecto que lo único que han buscado es destruirlo desde que nació. Ya, sí, Diego... yo simplemente insistir Calderón. en que independiente de los cuestionamientos que eventualmente puedan existir, que yo no tengo antecedentes para sostener que hay o no hay irregularidades, yo en ningún momento me he pronunciado sobre eso, pero también aquí hay un hecho objetivo, más allá de las intenciones que pueden ser muy buenas, de proyectar este proyecto. Este es un proyecto que a todas luces, lo mismo lo dicen las personas que están hoy día administrando esta universidad, es prácticamente un proyecto fracasado. Y creo que las consecuencias graves son para las familias que estuvieron ahí, para los estudiantes que estuvieron ahí y que se fueron con una mochila de deuda en su espalda. No hay que ampararse en eso, sí, yo creo que eso es una demagogia, porque yo creo que la posibilidad de, efectivamente real de salvar el proyecto y a los estudiantes y a las familias existe. Y lo demás es demagogia. A mí me gustaría que los dos panelistas que hablan tanto dijeran qué proponen respecto a eso, se juegan o no, porque el Estado chileno entonces realmente se meta de verdad a... Sí, pero el Estado tiene que garantizar proyectos educativos sostenibles.
Bueno, pero por lo mismo, en los proyectos educativos sostenibles, en el caso del arte, por ejemplo, no tienen que ver mucho con la mercantilización extrema que hay en este país. No hay ningún proyecto artístico en este país, incluso de los más importantes y significativos, que se autofinancie sobre la base de la mercantilización. Juan Andrés Lago, una pregunta. Espérate, Arcis tiene una escuela de cine, una escuela de teatro de las mejores de este país. Si tú lo miras desde el punto de vista de la mercantilización, no son viables. Entonces se lo va a pasar a gran privado, y el gran privado va a hacer lo que quiera, no le importa el arte. Si aquí tenemos que girar los paradigmas. Yo creo que el caso del ARSI es lo más demostrativo respecto de eso, porque es principalmente un proyecto de ciencias sociales, humanistas y de arte. Juan Andrés, ¿por qué está en quiebra el proyecto? Y por lo tanto la aportación a la sociedad tiene que ver con otro camino. Pero ¿por qué está en quiebra el proyecto entonces? Definitiva. ¿Por qué está en quiebra? El proyecto, porque dentro de este cuadro que menciono, lamentablemente, se produjo una situación. Mira, Cecilia, la última acreditación de ARSIS, que fue hace pocos años, desde el punto de vista de gestión económica, fue aprobada por una agencia privada externa que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con nada parecido. Simplemente es una agencia de las más rigurosas que acreditan empresas en Chile. Esa información es pública. Esa información fue la que se entregó y fue una de las razones por las cuales pero contéstame, ARSIS, la última vez, déjame terminar, acreditó. Por lo tanto, aquí hay cosas que tienen que ver con una situación bastante relevante, y es que ese proyecto académico, del punto de vista de su proyección, no logró los estándares básicos respecto de la cantidad de estudiantes al interior de la universidad que permitían esa proyección, y estamos en el mismo punto que estábamos hace no sé cuántos años atrás ahora. Y por otro lado, porque dentro de la universidad hubo sectores que resistieron con violencia, hasta que lograron desestabilizar una gobernabilidad que había logrado objetivos bastante importantes. Y eso es lo que determina que quienes están en la universidad, en la gobernanza, se retiran. Y esa es la razón. ¿Podríamos identificar quiénes son esos sectores que desde dentro de la universidad Mira, ahí yo creo con que violencia, como dices tú, y que... No es como digo yo, estoy hablando de hechos. Sí, por eso. O sea, yo te voy a decir incluso más, la propia ex rectora Elisa Neumann fue agredida por un grupo grande de personas y gente que la defendió. Algunos terminaron con traumatismo encefalocraniano. Lo que pasa es que esas no eran noticias al tiempo en que ocurrieron, porque obviamente el sistema mediático en Chile, hegemonizado por la derecha, lo que muestra es otra cosa. Pero esas cosas ocurren, hay videos incluso en YouTube de esas agresiones. ¿A quiénes son? ¿Qué personas? ¿Quiénes estaban detrás de...? Con nombre y apellido. No, es que ¿sabes lo que pasa? No soy policía. Y como la policía en este país funciona para un lado nomás y bastante mal, yo creo que la identificación de las personas que generaron esta desestabilización con paros, con tomas, con violencia física, no resulta tan simple, Cecilia. Okay. No es tan fácil. Bueno, la situación de la Universidad ARSIS, que Juan Andrés Lago la conoce muy bien porque él fue presidente de la corporación ARSIS, así que gracias, Juan Andrés, por explicarnos todo este proceso. No, mira, yo le agradezco, Cecilia, ojalá pudiera haber más espacios para poder realmente tener contacto con la audiencia, no mediatizando, y poder contar un poco más a la gente de lo que ha sido este proyecto y informaciones, que cada uno tenga su opinión, pero no tanto sesgo, porque hace mucho daño eso, finalmente. Muy bien, muchas gracias, Juan Andrés. Gracias, hasta Cecilia. La próxima semana quizás. Bueno, chao. Bueno, chao. Que te vaya bien. Le damos la bienvenida a Gonzalo Blumel, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile, que ya llegó. ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bueno, ahí estábamos discutiendo el tema de la situación de la Universidad ARSIS, teniendo en cuenta la situación, como bien dices tú, Diego, que son los alumnos y las familias, en fin. Lo concreto es que parece que el cierre es casi inevitable si las condiciones, como dice ¿no es cierto?, el administrador provisional, es que se necesitan 570 alumnos que se matriculen, y se ve bien difícil llegar a esa cantidad. Entonces, de aquí a 2 años, tal vez, ya el proceso de cierre sea inevitable. Yo la verdad, Gonzalo Blumel. me fui incapaz de preguntar ni comentar nada, me quedé pasmado. O sea, me parece impresionante la actitud
de este señor Lago. Me da lo mismo su militancia, y esto no es un tema de, como él quiere proponer, de una cierta como visión, no sé, anticomunista o algún tipo de sesgo respecto al proyecto educativo en particular. Porque en el fondo con la Universidad del Mar uno observó en el fondo situaciones equivalentes o similares en la naturaleza del problema y se tomaron medidas drásticas con un costo altísimo para los alumnos. Y yo aquí no veo ninguna autocrítica, ninguna reflexión, ni siquiera un mínimo mensaje de empatía o preocupación por los alumnos que quedan absolutamente botados, que entregan años de su vida, que son el sueño, que son la esperanza de sus familias, que han gastado una enorme cantidad de recursos muchas veces endeudándose. Hoy día quedan absolutamente botados y realmente impresiona la desfachatez con que se encara el problema y para pedir, además, a cambio de nada, una solución de parte del Estado que le resuelva todos sus problemas. O sea, Diego Calderón. Acá hay un problema, insisto, de fondo del modelo, porque él hizo referencia a la mercantilización. Y lo que pasó aquí, entre otras cosas, es que los inversionistas que estaban en esta institución retiraron sus recursos. Es decir, tuvieron el margen para especular con la misma educación y con la expectativa educativa de miles de personas. Entonces, a mí me parece que este caso, como el de la Universidad del Mar, como otro, son la peor cara de nuestro modelo de educación superior. Esa cara de un modelo que en el fondo funciona muy bien para el lucro de los privados, pero cuando deja de funcionar para eso, finalmente termina dejando un lastre de frustración. Lo que explicó Juan Andrés Lago es que se retiraron porque no se encontraron con una situación interna. Lo que pasa es que yo no tengo problema si esto fuera una zapatería, porque si la zapatería se deja de vender zapatos y retiran nomás la plata a los inversionistas, no hay ningún problema práctico, se abrirá otra zapatería. El problema es que acá los estudiantes se van con cargas, se van con deudas, se van con años de su vida perdidos, y a mí me parece que las consecuencias son muy distintas y por lo tanto las respuestas que debe dar el Estado son también muy distintas. Además, déjame agregar algo. ¿Qué hubiera pasado si alguna de las universidades cuestionadas el 2012 o el 2013, las universidades privadas que fueron muy cuestionadas, hubo comisión en el Congreso, hubiesen dado la misma explicación? ¿Sabe qué? Simplemente los inversionistas, o sea, además mira la palabra brutal, los inversionistas retiraron su capital y por eso este proyecto no tiene viabilidad. O sea, ¿pero por qué lo retiraron? Esa es, claro, o sea, pero por favor, el Partido Comunista hubiera incendiado la pradera en base a ese argumento. Y yo me pregunto además, ¿la Universidad de Arcis, cuando tenía acreditación y funcionaba, rechazaba los estudiantes con crédito con aval del Estado? ¿Rechazaba las becas? O sea, estaba sumada a un modelo que, si bien decían que no le gustaba, no tenían ningún problema en insertarse en él con todos los vicios y defectos que tenía el sistema. Bueno, vamos a ir a comerciales. Y eso creo, merece una autocrítica mínima. Yo quiero agregar algo sobre eso. Mira, no es para defender ni al Partido Comunista, ni al Lago, ni a la Arcis. Pero el año 81 se traspasó la responsabilidad mediante una ley que creó el gobierno de facto, y se le traspasó la responsabilidad al estudiante como cliente. Desde ahí se mercantiliza este sistema de educación superior, y por lo tanto estas universidades, como las otras que nombraba Gonzalo, son parte de un sistema mal hecho y que hoy día continúa ejecutando, y estas son consecuencias de este diseño. Bueno, en todo caso, este tema todavía tiene varias aristas, como se dice, varios puntos que se pueden seguir aclarando. Vamos a ir a comerciales. Les recuerdo que nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Buscar la verdad en el ser humano es la forma de crear conocimiento nuevo en la Universidad Alberto Hurtado. Inmigrantes, la infancia, derechos humanos, diversidad de género, América Latina y el respeto por la mujer y los adultos mayores son los grandes temas que se investigaron este 2016. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Después de comerciales seguimos entonces con Gonzalo Blumel, Diego Calderón y Diego Ancalao. Y este regalo es para Pablito de su mamá. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Sí! ¡Una CONASDBOXX64! Sí, mi amor, una consola Xbox 64. ¡Súper! ¡Gracias, mamá! Lo que ellos quieren en las cuotas que tú quieres. Esta Navidad compra todo hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. No pierdas más tiempo y pídela hoy en bbva.cl. Cae 1,45%. Costo total 100.792 pesos calculado sobre una compra de 100.000 pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. La Navidad llegó a Preunic.
Encuentra todos los regalos en un solo lugar. Muñeca princesa, 2.990 pesos. Paleta maquillaje Estudio 64, 9.990 pesos. Y pagando con tarjeta de crédito Preunic, 7.990 pesos. Ven y disfruta la alegría de regalar. Preunic, siempre cerca de ti. Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016. Antes, llevar un teléfono en el bolsillo era grosso. Pero un smartphone es lo que usamos hoy. Poder entrar al banco desde el computador era neto. Pero poder sacar tu cuenta corriente desde tu computador, bueno, ya entiendes el punto. Cámbiate a BCI, el único banco en el que puedes contratar 100% online tu cuenta corriente. Ágil, simple y transparente. BCI, el banco digital de Chile. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No debiste molestarte. O un desodorante. Justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste. ¡Tan increíble! Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14.990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl. El Apertura se define al aire libre. Este jueves, la corona y los cupos internacionales se ponen en juego. Primero, desde las 2, Palestino Colo-Colo. Luego, toda la emoción de la gran definición del título. Temuco, Universidad Católica, Audax Italiano y Quique. Y además, todas las alternativas de los duelos entre O'Higgins Wanderers y Unión Española San Luis. Jueves, 2 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. Dura mucho más, hasta 10 veces más. Duracell, Duracell. Compra Duracell si tú quieres ahorrar. Duracell, Duracell. No existen mejores pilas que las pilas alcalinas. Dura mucho más, ahorra mucho más. Duracell, Duracell. 100 años. 100 unidades. Última oportunidad. En diciembre, finaliza la venta aniversario por los 100 años de BMW. Ven por tu nuevo BMW 420i Gran Coupé a 29.990.000 pesos. O elige entre otros modelos disponibles a precios tan atractivos como únicos. Últimos días, última oportunidad. BMW, el placer de conducir. Precio vigente del 1 al 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar stock. Consulta por el listado de productos incluidos en esta venta en showrooms BMW. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl. En Banco Estado tenemos una gran oferta para las pequeñas empresas del país. Financiamiento para sus proyectos con una tasa preferencial de 0,6% mensual en pesos y hasta 60 meses plazo. Porque queremos que sus empresas sigan creciendo. Infórmate en bancoestado.cl o llamando al 600-320.000. Banco Estado. Para un crédito de 30 millones, cae 8,18%. Costo total del crédito, 36.658.421 pesos. Promoción vigente desde el 4 al 16 de diciembre de 2016. Ambas fechas inclusive. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 20 grados. 20 grados en Santiago. Calama es minería y construye la riqueza de nuestro país. Talca es vitivinicultura y construye la fama de nuestro vino. Coyhaique es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Atención, porque en esta Navidad puedes comprar todo lo que quieras, hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. Si aún no la tienes, pídela hoy en bbva.cl. Seguimos en nuestro primer café de hoy con Diego Ancalao, que es el vicepresidente de la Izquierda Ciudadana, con Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Gonzalo Blume, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. A propósito, Avanza Chile, que está en el mismo edificio que Bancar. Entonces estábamos bromeando recién con Gonzalo, si no se los cursaba de vez en cuando. Todo esto a propósito de que se supo que, tal como había solicitado la Fiscalía, Bancar excluye de su entrega voluntaria de antecedentes a la Fiscalía los correos entre el gerente y el hijo de Sebastián Piñera. ¿Sabe alguna opinión, Gonzalo Blumen, sobre esto? No, lo primero es que hacer el punto que la querella es una de las cosas más absurdas que se ha visto en el último tiempo en materia política. Hay evidentemente ningún fundamento, y como práctica política usar los tribunales para amedrentar adversarios políticos me parece que es algo absolutamente equivocado. Y no es primera vez que lo hace el diputado Gutiérrez, pero me parece lamentable que ese sea el estilo y la estrategia de hacer política. Es muy poco democrático. Y lo segundo, respecto al caso puntual, la verdad yo no estoy directamente metido ni involucrado. Entiendo que se entregaron una serie de antecedentes. La Fiscalía además lo solicita en forma voluntaria porque está en una fase indagatoria para ver si efectivamente la querella tiene alguna plausibilidad o no tiene ninguna plausibilidad. Y solicita una serie de antecedentes, se entregaron un conjunto de antecedentes y ahí tendrán que ver los abogados, digamos, qué corresponde, qué es lo que no. Y yo espero que más temprano que tarde finalmente esta causa se termine sobreseyendo porque, insisto, no tiene ningún fundamento, es abusiva y es totalmente intencionada políticamente esta querella. Sebastián Piñera dijo justamente el lunes aquí que involucrar a su hijo forma parte de una campaña sucia que él ha acusado en su contra y descartó la posibilidad de que él pudiera, de que apareciera mencionado en algunos de estos correos. El tema es entonces que, tal como lo había solicitado la Fiscalía, todo parece ser que no estarían incluidos estos correos electrónicos. Bueno, sí, lo que yo encuentro grave y que yo creo que hay que hacer el punto, Gonzalo, que está muy mal que se filtre esta información respecto a los contenidos que se entregaron ayer o anteayer a través de la prensa. Eso es un delito. Eso es un delito en Chile. Nuestra legislación así lo contempla y hay que ser muy cuidadosos en la forma que esta información se traspasa, porque en definitiva lo que se busca de alguna manera es usar estrategias de investigación que finalmente terminen favoreciendo ciertos intereses y no necesariamente la verdad jurídica que hay detrás en cada caso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que prestar atención a eso, porque si hay algo que hemos aprendido en el último tiempo es que en el fondo el uso político de los instrumentos judiciales es algo que finalmente es muy malo para la democracia. Por si alguien no está al tanto de qué estamos hablando, que en el marco de la investigación impulsada por el Ministerio Público en torno a las acciones compradas por Sebastián Piñera en la pesquera... A partir de una querella puesta por el diputado Gutiérrez. Peruana Exalmar, cuando era presidente, y en medio del juicio de La Haya, Bancor, la firma de inversiones del expresidente, comunicó a través de un comunicado de prensa la entrega voluntaria de antecedentes a la Fiscalía. Esos antecedentes no incluirían, según fuentes... según fuentes que no hay fuentes, digamos, claro. Porque ese... Además, tú sabes lo curioso es que no dice qué es lo que sí incluye. Solo dice lo que eventualmente no incluye. Entonces, en el fondo, yo creo que hay una intencionalidad y un uso espurio de herramientas de investigación. Sí, Diego Ancalao. Yo creo que son dos cosas distintas. Uno es la querella que presentó Gutiérrez, pero otra cosa es a lo menos extraño que mientras Piñera era presidente, justamente una institución financiera que tiene que ver con su familia compró acciones de una pesquera en un momento en el cual Chile tenía un litigio y se estaba esperando unos resultados. Eso a lo menos es extraño y eso es una cosa real. Lo otro, paralelo a lo que tú dices, a que no se tiene que judicializar la política, aquí es lo que no se está judicializando la política.
Aquí lo que se está viendo es que se aclare mediante un debido proceso y que el Ministerio Público busque los antecedentes y clarifique. Y si Piñera no tiene nada que esconder, entonces no tiene nada que ocultar. Y sobre eso es una cuestión absolutamente distinta. Ahora yo comparto contigo en que los juicios no se pueden dar por la prensa, se tienen que dar en tribunales. Eso yo lo comparto contigo, pero no hay que mezclar una cosa con la otra. Pero es que, Diego, sorry por tu planteamiento, o sea, creo que quizá en la forma estáis bien, digamos, estáis planteando algo que es muy correcto. Pero si yo llego y te acuso a ti o a cualquier persona en tribunales de ladrón, sin ningún antecedente, ninguno, porque no hay ningún antecedente aportado por el creyente, ningún antecedente relevante. Y tú me dices, bueno, pero si yo no soy ladrón, bueno, da lo mismo. Tendré que, o el delito que sea, digamos, tendré que, estoy muy tranquilo y después la justicia lo va a demostrar. Pero el daño que se causa en el proceso y el daño que se causa en la institucionalidad es gigantesco. Ya, pero y no es reversible. Pero eso es otra cosa, y ahí te equivocas profundamente, porque aquí no se trata de que se acusa al voleo. Aquí hay una institución que está vinculada a Piñera y que tiene que investigarse. Eso se tiene que investigar y un debido proceso tiene que dar resultado. Ahora, otra cosa es que tú digas en la prensa o que yo diga que tú eres ladrón o no. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando precisamente de una situación puntual de Piñera, de Bancar y de una situación de una pesquera. Y eso se tiene que investigar. Eso no lo puedes tratar de matizar con ejemplos que no van al caso. Insisto en el punto, dame alguna sola evidencia, porque al final... bueno, pero lo único que estoy investigando, si el que está investigando pero Diego, yo Ministerio Público. Por eso te estoy planteando objetivamente argumentos. Lo único que ha quedado claro después de este proceso es que finalmente, efectivamente, se pudieron haber tomado mejores decisiones, no hay ninguna duda de eso y lo han reconocido todo. Pero de ahí a que se plantee la existencia y irregularidad de delito, hay una intencionalidad que es absolutamente interesada y que no se condice con ningún fundamento. Pero mira, el Pacto de San José, artículo 8, dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, nadie dice que Piñera puede ser culpable, se tiene que investigar y si se demuestra lo contrario se verá. Sí, el resto es música. Diego. Diego Calderón, en este caso. Tres cosas. En primer lugar, yo comparto que creo que la política se tiene que desarrollar ante la opinión pública y no ante los tribunales. A mí no me gusta cuando se judicializan problemas políticos, porque en este caso creo que además no hay antecedentes que permitan sostener que aquí hay, de forma muy fehaciente, que aquí hay ilícitos. Por lo tanto, a mí me parece que lo más prudente es que esto se lleve y se discuta en otro plano. Lo segundo, comparto que esto de las filtraciones de la Fiscalía son súper graves. Eso es súper grave, no solo porque constituyen delitos, sino porque estos delitos están constituidos, están legislados porque protegen de alguna forma derechos de los imputados y derechos también de todos quienes pueden eventualmente ser afectados por una investigación. En este caso, además de formalizado, o sea, todavía no hay ninguna imputación por parte de la Fiscalía respecto de algún delito contra alguna persona determinada. Esto sigue siendo una investigación muy en el aire hasta que se formalice algo en concreto. Y en tercer lugar, yo creo que Sebastián Piñera tiene una habilidad que es genial para desviarnos respecto de las discusiones respecto de las cuales tiene que dar explicaciones. Nosotros tuvo este tema de Bancar, que yo insisto, esta denuncia, el lado grave de esta denuncia no es tanto el tema del litigio, el tema de que haya sido presidente mientras esto se discutía, sino que mantenga inversiones en paraísos fiscales. Es un tema que yo he planteado acá, creo que el flanco abierto, que todavía no tenemos respuesta por parte del expresidente clara, concisa, respecto de por qué él invierte en el extranjero a través de estas empresas ubicadas en paraísos fiscales, las Islas Vírgenes, si no me equivoco. Y creo que luego nos desvió la discusión respecto al tema migrante, vinculando la migración con delincuencia y creo que hay una serie de hechos que en el fondo quedan en el aire y no nos permite dar una discusión en serio sobre los temas e ir cerrando cabos o atando cabos y eso es lo que uno esperaría de alguien que al menos está evaluando ser nuevamente candidato a presidente. Mira, yo no estoy de acuerdo en nada de lo último que dijo Diego, pero sí le concedo un punto fundamental, que Gonzalo Blume, que se hace cargo de que la política se hace a través de instrumentos políticos. Y en el fondo me parece bien que Diego plantee sus cuestionamientos y que diga que no le gusta que haya, no sé, alguien que tenga un gran patrimonio dedicado a la política y que use instrumentos de inversión en el extranjero, en paraísos fiscales, donde sea. Y me parece bien que lo cuestione, porque en el fondo eso es parte del legítimo debate democrático. El punto que quiero hacer es que el uso de herramientas de judiciales, digamos, para amedrentar adversarios políticos me parece que es muy peligroso. Y no porque esto involucre hoy día al expresidente Piñera, porque mañana le puede tocar a cualquiera.
y que los parlamentarios se pongan a presentar querellas para perseguir a adversarios políticos me parece que es una práctica muy deleznable. Bueno, ese es porque es bueno informar, o sea, una querella no tiene ningún efecto práctico, una querella es una solicitud para que se investigue, yo asumo una posición respecto a una materia, pero no hay nada más que eso. Pero perdón, déjame agregar que hace se utiliza comunicacionalmente de muy mala forma, hace 2 o 3 días el senador Navarro ocupado esto de muy mala forma. Hace 2 o 3 días el senador Navarro presentó una querella en base a recortes de prensa. O sea, por favor, ¿a qué nivel estamos llegando? ¿Y a qué nivel están llegando nuestros parlamentarios, nuestros legisladores, desatendiendo funciones que son infinitamente más importantes, que es representar a su representado y legislar de buena manera? Bueno, todo eso a partir de lo que salió en una entrevista, donde lo que pide es que la periodista pueda declarar, ¿verdad? Que si era verdad que tenía el presidente Piñera, como ella describió, o él describió, no recuerdo si era hombre o mujer, ella de Financial Times. Ella era, ¿no? Sí. De Financial Times, sí. Algo que era absolutamente falso y se basa en un comentario de un reporte de prensa. Y eso es lo que agrega una denuncia en tribunales. Una cosa... Que tenía un terminal de Bloomberg. Claro, que es... cosa que además es súper simple de verificar, porque es cosa de revisar los registros administrativos de la presidencia y si hubiese habido un terminal, esos terminales son carísimos y se pagan. Por lo tanto, bastaría con ver si efectivamente hay hubo o no hubo algún contrato, porque uno no los tiene por casualidad, digamos, se tienen que... Claro, pero la periodista lo que hace es describir, cuando le va a hacer la entrevista, lo que ella vio en el escritorio del presidente. Incluso, te voy a decir algo más, incluso si lo tuviera me parece absolutamente útil y legítimo, porque al final un presidente que esté monitoreando qué pasa con la economía mundial es algo que es absolutamente razonable y sensato. Si aquí al final lo que encuentro lamentable es esto de partir siempre de un principio de mala fe cualquier aseveración y que además termine en querella, si eso es lo que es impresionante. En base a un recorte de prensa, insisto. Claro. A propósito de los trapitos al sol que empiezan a salir o se quieren sacar cuando empieza ya el periodo de campaña electoral, hoy se sabe de una información sobre el senador Guillé, que integró el directorio de la Fundación de la Minera BHP Billiton, ¿verdad? Y que le valió en su momento críticas porque él no lo declaró cuando asumió como senador. Le valió críticas políticas al no poner en antecedente a los miembros de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, mientras que él ha sido parte de esa instancia. Ese es uno de los puntos también. Después un contrato con un asesor por un amigo de uno de sus colaboradores para que le haga asesorías telefónicas. Van a empezar, creen ustedes, a salir todo este tipo de peleas, rencillas en medio de esta campaña que ya prácticamente está desatada. O sea, sí. Diego Ancalao. Yo creo que esto va a seguir ocurriendo y tiene que ver con el problema de los liderazgos que tenemos nosotros en la nueva mayoría, que se han dedicado tanto Guiller, Lago e Insulza a pelear entre ellos, en consecuencia que han guardado silencio cuando se ha visto el tema de la AFP, y que en este caso el enemigo de la nueva mayoría debería ser la derecha, han guardado silencio frente... Adversario, no enemigo, adversario. Bueno, enemigos políticos, adversarios, son casi sinónimos. Dentro de esto, y ahí tenemos un problema, y efectivamente Guiller no es, y lo he dicho yo en varias oportunidades, no es un candidato ciudadano porque él ha pertenecido siempre a grupos de poder, oligarca, y que manejan ciertos términos de comunicaciones, y que se manejan en este tema, pero el enemigo o el adversario, como dice Gonzalo, es la derecha, y ahí Lagos, Guillé y Insulza han guardado silencio, no han criticado lo fundamental de los problemas económicos del país, como por ejemplo la AFP. Diego Calderón. Mira, yo creo que esto desde la democracia cristiana, ¿cómo está ahí el clima con el senador Walker, que ya dijo que no va a ser candidato? El clima está muy turbio en general y creo que eso no es bueno, no es bueno, menos cuando esto ya ni siquiera es parte como del debate de de los mandos medios, sino que además ya es la acusación directa ante candidatos presidenciales. Yo creo que hay que elevar un poco el nivel del debate y entrar a las discusiones de fondo, y creo que ya hay una propuesta que hizo, creo que el senador Alamán, que a mí me parece bien interesante, que es de promover que se realicen debates desde ya, que puedan estar en paneles, en foros, que puedan estar discutiendo ideas, manifestando, confrontando posiciones. Creo que eso ayuda a que la discusión se gire y se centre en los temas de fondo, y creo que en el tema migratorio
más allá de los cuestionamientos que yo hice aquí en el programa respecto de cómo este tema se planteó, de la forma en que se planteó, creo que abrió un tema que estaba oculto, que muchos decían, y a mí me decían, gente que incluso trabaja en el gobierno, y este tema se viene, abordemos posición. Bueno, el tema estalló, se está discutiendo, no solamente en los diarios, en los medios, sino que la gente lo está discutiendo, y esto es una oportunidad para que el gobierno envíe la ley migratoria, para que discutamos los temas de fondo, y bueno, lo que ocurre en migración, ojalá ocurra en pensiones, ojalá ocurra en salud, ojalá ocurran estos temas que finalmente son los que le interesan a la ciudadanía. Gonzalo Blumel... yo no puedo estar más de acuerdo con el camarada Diego, porque... está coincidiendo mucho hoy día. Sí. No, porque yo creo que él da el clavo en un punto que es el que yo quería hacer desde la primera intervención que hice cuando llegué, que es el ambiente político en el que estamos metidos, que está muy ponzoñoso. Ahora, es cierto que el senador Guillé hoy día aparecen dos acusaciones que no tienen, no sé si tendrán irregularidades o no tengo idea. Demuestran sí una cosa, que el otro, este compañero Diego, no camarada, bueno, pero aquí... el compañero dice que, oye, al final estamos hablando del senador Guillé, una persona... pero es ex camarada. Ah, muy bien. También, así que... De hecho me fui porque la DC era muy cercana a ustedes. pero el senador Guillé se plantea desde un eje, mira, que es una cosa que yo encuentro muy forzada y que a mi juicio es errónea, de que yo soy de la nueva política y otros son de la vieja política, yo soy ciudadano, soy distinto. Eso no es así, es una persona que condujo los noticieros de televisión durante 20 años con sueldo altísimo, que pertenecía al establishment y a la máquina del poder de este país, no puede plantearse de la vereda al frente olímpicamente, y menos cuando era miembro de los directorios de fundaciones de BHP Billiton, que es una gran minera a nivel mundial, y menos con estos contratos además de asesorías verbales, en fin, da lo mismo. El punto que yo creo que es relevante con Alejandro Guillé es que finalmente él busca ser el continuador de la nueva mayoría. Y él en el fondo se plantea, quizás con una versión más ciudadana, pero como alguien que va a continuar por la senda que ha trazado el actual gobierno y la presidenta Bachelet, es decir, continuar con su reforma. Él votó a favor de la reforma tributaria, votó a favor de la reforma laboral, está a favor del proceso constituyente, y ese es el punto, y ese es el contenido, y eso es lo que dice Diego. Discutamos el fondo, y el fondo es que él quiere ser continuador del proceso por el cual hoy día estamos, el proceso político, que es el de la nueva mayoría, y que de momento, y hasta este momento, es muy rechazado por la mayor parte de la ciudadanía, y que además ha generado una situación económica y social bastante compleja. Y ese es el fondo, y eso es lo que en el fondo la gente tiene que deliberar sobre su figura y sobre lo que él representa. Diego Ancalao, ¿en qué está la izquierda ciudadana? ¿En qué parada está en todo este debate? Mira, una de las cosas que aquí es súper clara es que no se ha visto ningún proyecto político serio. Por ejemplo, es muy sorprendente que tengamos un punto en común con Gonzalo con relación a lo que tú explicabas de Guillé. Pero no hemos visto ningún planteamiento de Guillé sólido sobre cómo mejorar los problemas del país. Cada uno está en las peleas personales, cada uno se cree más ciudadano. Es una pelea muy volátil, y la izquierda ciudadana tiene que concentrarse en ordenarse y en apoyar un proyecto político, un programa de gobierno, cosa que no hemos visto, y en eso nosotros queremos participar. En eso está la izquierda ciudadana, y además que hoy día, siendo muy práctico, la izquierda ciudadana es un partido pequeño, pero hoy día los partidos pequeños son los que tienen la oportunidad de hacer cosas en la política. Si no, yo me pregunto, ¿por qué partido va a ser candidato Lagos cuando el PPD en el refillaje tiene algo de 4.500 fichas? En el refillaje, el Partido Socialista está en serios problemas. La gente, sus propios militantes, los que habían constituido su partido, no quieren refillarse. Lo mismo pasa con la democracia cristiana. Entonces, cuando lleguen los nombres presidenciales, yo me pregunto por qué partido van a hacer cuando no están hoy día los partidos con la gente refillándose. En consecuencia, que la izquierda ciudadana, un partido pequeño, tiene 8.000 militantes y legalmente constituido, y tenemos partidos grandes que tienen senadores, tienen la máquina, tienen ministros, tienen un montón de diputados, y aún así han sido incapaces de refillarse. Hay que golpear madera, porque el refichaje termina en abril del próximo año. De hecho, ¿qué tiempo todavía? La oportunidad para reficharse más importante de los partidos son las elecciones internas, que en este caso nosotros tenemos una elección este domingo. No, pero el refichaje legal, digo yo, el que te pide el CERVEL por la nueva ley. Por eso, pero con las elecciones internas de los partidos los militantes se van a poder refichar, y por lo tanto el día domingo, en el caso de la democracia cristiana, nosotros estamos convocando a los militantes no solamente para renovar nuestras estructuras territoriales y locales, sino también para reafirmar su compromiso de militancia. En las elecciones pasadas votaron más de 24.000 personas. Nosotros esperamos que esas personas sigan siendo militantes del partido, que es lo más probable, y obviamente eso ya nos permite cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Ahora, lo que está claro es que los estándares éticos, en general lo digo, parecen estar mucho más altos, más exigencia de parte de la ciudadanía, en transparencia, en posturas, en aclarar lo que se ha hecho en el pasado. De ahí tal vez el cuestionamiento, Gonzalo, a Sebastián Piñera, porque también no solamente está el cuento judicial, sino ético, sobre las inversiones y todo lo demás. Yo creo que ese proceso es positivo para Chile en el sentido que hay mayor escrutinio, los ciudadanos tienen más herramientas para fiscalizar y para en el fondo poner... Pero hay un cuestionamiento ético a Sebastián Piñera por sus inversiones en paraísos fiscales. Yo creo que hay obviamente una intencionalidad política, digamos, de... Pero tú no lo cuestionas éticamente. Lo que pasa es que yo creo que hay que mirar de dónde venimos. Eso es súper importante porque en el fondo, cuando hagamos un poco de historia, el año 2009... el candidato en ese momento, Sebastián Piñera, puso en fideicomiso exactamente, ciego toma una su definición inversión que está mucho más allá del estándar de la ley. En ese momento no había ninguna regulación, ninguna. Y él establece que sus inversiones nacionales van a un fideicomiso ciego y que la inversión extranjera se invierte de forma diversificada y pasiva, de forma a no tener ningún tipo de control o gestión en las distintas sociedades. Eso está claro. La ley que se aprobó el año pasado, que aprobó el gobierno de la nueva mayoría, básicamente el estándar que recoge es exactamente el estándar que aplicó el expresidente Piñera. Entonces, cuando tú me dices, mira, ¿a qué hay un cuestionamiento ético? Bueno, ese juicio yo creo que lo tiene que hacer cada persona, pero en la actividad pública lo que uno tiene que obviamente contemplar es que el cumplimiento de la ley sea estricto y riguroso. Lo demás en el fondo lo dejamos al legítimo debate político. Pero yo creo, y a mí me parece complejo cuando en el fondo el único estándar que aplicamos es el estándar más alto de todo. Porque si el estándar más alto de todo es el único estándar que es suficiente, entonces es súper simple. Pongamos toda la ley en el estándar más alto. O sea, mire, yo creo que no tengo un problema de que haya un empresario que se dedica a la política. Yo, al contrario, no tengo ningún problema. En la medida en que construya un muro mientras se dedica a la política con los negocios. O sea, que esto no sea simultáneo. Creo que esa es la discusión que tenemos hoy día y es donde se ha ido elevando el estándar. Ahora, mi discusión en el punto particular es cómo una persona que ejerce un rol público, que fue presidente de la República, con sus empresas las pone fuera de Chile, pagando impuestos fuera de Chile y no contribuyendo de alguna forma. Ahí yo creo que tú tenías una confusión que es bien importante. Blumel. Y la confusión es la siguiente, porque en el fondo, en primer lugar, cuando se habla de paraíso fiscal hay que distinguir entre lo que es un lugar donde en el fondo tú puedes hacer inversiones y las tasas son más bajas, digamos, a lugares donde en el fondo se prestan espacios de opacidad y oscuridad en información para poner actividades ilícitas. Suele ser lo mismo. No, es que el caso no es lo mismo, porque Panamá hoy día, por ejemplo, mira los últimos reportes de la OECD, está en una categoría distinta a las Islas Vírgenes y a un montón. Ahora, hoy día, no cuando se realizó la inversión. Pero en el caso que tú estás planteando, las inversiones en las Islas Vírgenes son vehículos de inversión extranjeros que se registran en el Banco Central, que se registran en impuestos internos, que pagan sus impuestos y que una vez que... cuando vuelven, pero no mientras están allá. Sí, pero ojo con una cosa, porque a partir de la reforma tributaria que se aprobó en el 2014, hoy día pagan su impuesto en la práctica por todas las utilidades de vengado. O sea, ni siquiera tiene algún tipo de... Pero la reforma tributaria es posterior a que se realizó. Claro, por eso, pero lo que yo te estoy diciendo es que en el fondo... Al final del día, esos recursos están invertidos y una vez que esos recursos vuelven, pagan todos los impuestos como corresponde. Pero por supuesto están fuera de Chile, no pagan. Pero si pagan impuestos, pagan los impuestos que corresponden en el lugar de donde están invertidos esos recursos. Ya, pero no es que no estén pagando, pagan por supuesto todas sus obligaciones en un paraíso fiscal. Pero sobre eso, mira, muy breve, Gonzalo. Pero es un tema... Es que eso es súper relevante porque en el fondo cuando tú inviertes en el extranjero, obviamente lo puedes hacer desde Chile o desde el extranjero, y haberlo hecho en las Islas Vírgenes es muy similar a hacerlo en muchas otras localidades a nivel internacional que tienen situaciones, por ejemplo, la República de Irlanda tiene tasas tributarias bajísimas. Haberlo hecho ahí, ¿a ti te hubiera generado algún cuestionamiento? Pero mira, déjame... también lo que se dice es, Sebastián Piñera saca dinero de Chile para invertir afuera, mientras en Chile se está subiendo los impuestos por ejemplo, reconstruir el país después del terremoto. Son todos cuestionamientos éticos. Mira, yo sobre eso muy breve. Pero Cecilia, te insisto en el punto. Esos recursos, en la medida que retornan al país, pagan todas sus obligaciones tributarias. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es que no estén pagando, es simplemente en el momento en que están invertidos, obviamente tributan en los lugares donde están constituidos. Que es y una más vez que bajo. Retornan, pagan y cumplen sus obligaciones y pagan todos sus Pero impuestos. por algo se invierte allá, de alguna manera, porque conviene, hay ¿no? miles de razones, Claro. ¿no? Y también hay razones prácticas. Imagínate, tú tienes que llevar una enorme cantidad de patrimonio al extranjero
y eso se registra en el Banco Central. Si tú cada vez que estás haciendo una transacción lo vas a tener que estar registrando, obviamente esa es una cuestión absolutamente burocrática y compleja. Y además hubo una exigencia de no realizar inversiones en sociedades reguladas en Chile. Por lo tanto, en ese momento, el 2010, hubo una demanda por minimizar los conflictos internos y eso implicaba llevar gran parte de los recursos fuera del país. Bueno, habría que ver si esos dineros retornan al país, ¿no? Pero si es que da lo mismo, porque hoy día además están pagando por todos sus impuestos en función de que ya tributan por utilidad de vengada. ¿Pero están afuera todavía? No tengo idea, no soy yo, no te puedo responder eso. Mira, muy breve. Diego Ancalao. Muy breve. Sobre estos temas yo creo que no puede haber una doble moral. Si se tienen los recursos, si un empresario, sea cual sea, tiene los recursos en paraísos fiscales, si los tiene en paraísos fiscales y no tributa en Chile, esos tributos que tiene que pagar tienen que ir para los más postergados. Si eso lo está dejando en otro lugar y es solamente empresario, tampoco es rescatable, porque aquí en América Latina hay 32 millones de personas que viven en extrema pobreza y que eso se disminuiría si los empresarios de estos países pagaran los impuestos a los países que les corresponde. Y eso no lo digo yo, lo hizo un estudio del gobierno de Ecuador. Y lo otro, que tiene que ver con una cuestión muy, pero muy precisa. Si además alguien es empresario y funcionario público y quiere ejercer algún cargo, a lo menos tiene que tributar sus recursos de su empresa en el país, porque eso es una cuestión ética y moral, porque de esos impuestos, los beneficiarios de esos impuestos que se pagan en este estado son precisamente los más pobres, los más postergados, los que dicen estos políticos que van a defender, y que en la práctica con este tipo de cosas se ve que no lo hacen, y por lo tanto aquí no puede haber una doble moral que aquí que allá. No, si no tiene la plata en Chile, si tienen paraísos fiscales, porque no está tributando aquí, y eso perjudica a los más pobres. Aquí, perdón, solo un punto más. Sí, palos porque boga y palos porque no boga. Porque si hubiera tenido toda su inversión en Chile, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran criticado por conflicto de interés, porque en el fondo es una cantidad de recursos muy importante. Pero déjame terminar el argumento. No solo eso, pero no solo eso. Tú traes todos esos recursos a Chile y ¿qué es lo que hace? Deprecia el tipo de cambio y afecta al sector exportador. Y también te estarían criticando. Pero págalo. Si en el fondo al final, Cecilia, las cosas como son. Aquí lo que hay un interés político por perjudicar a quien lidera las encuestas y quien en el fondo es la posibilidad más probable de que la nueva mayoría pierda el gobierno. Pero si un ciudadano se terminó, Gonzalo Blumel, Diego Ancalao. Un saludo a todos los alcaldes y concejales que asumieron el día de ayer y esperemos que gobiernen muy bien los próximos 4 años. Muy bien, gracias, que les vaya bien. La pega bien. más linda del mundo es trabajar en la alcaldía. Para quienes somos servidores públicos. Piñera podría ser alcalde, lo apoyaría. No, yo fui funcionario. Lo apoyaría yo mucho. Yo fui funcionario 3 años y fue lo más lindo. Que les vaya muy bien. El primer café en Cooperativa fue presentado por Banco BBVA y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. Conocemos a Chile. Cooperativa. Vamos a las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara.